A ver, ¿cómo es que pasamos de creer que un rayo era la furia de un dios a entenderlo como, pues, un fenómeno natural? Esa transición, claro, no sucedió de la noche a la mañana. Fue toda una revolución del pensamiento. Hoy vamos a explorar justo eso, el nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia, ese momento increíble en que la humanidad dio un salto gigantesco, del mito a la razón. Pensemos un poco. Antes de que existieran los laboratorios, las ecuaciones, todo eso, la humanidad, como siempre, ya andaba buscando respuestas. La pregunta del millón era, si no hay ciencia, entonces ¿qué hay? ¿Cómo le das sentido al amanecer, a una tormenta o a tu propia existencia? Bueno, la respuesta a esa pregunta nos lleva a dos palabritas griegas que son clave para entender todo esto: mitos y logos. El mitos, por un lado, representa las explicaciones basadas en historias, en dioses, en tradiciones, ya saben. En cambio, el logos es algo completamente nuevo. Es la búsqueda de respuestas usando la razón, la lógica y la observación. Esta es la historia de ese cambiazo monumental. Ok, para entender bien el cambio, primero hay que sumergirnos en el mundo del mitos. Antes de la filosofía, todo, absolutamente todo, se explicaba con narrativas épicas. Los dioses y los héroes no eran solo para entretenerse, eran, en esencia, la ciencia de su tiempo. Los antiguos griegos, como muchísimas otras culturas, usaban mitos para entender de dónde venía todo. Creían que el universo había surgido del caos, un vacío primordial del que de repente nacieron la tierra, el cielo y los dioses. Y ojo, no eran simples cuentitos para dormir, ¿eh? Eran su forma de ponerle orden al universo, de responder a la gran pregunta: ¿de dónde venimos? Y es que esos dioses estaban por todos lados, de verdad. Se creía que controlaban el clima, las cosechas, la guerra, hasta el destino de cada persona. Eran básicamente la explicación para todo lo que no se podía controlar. O sea, si había una tormenta era porque Zeus andaba enojado. Si se ganaba una batalla era porque Atenea te había echado una mano. El mundo era, pues, el escenario de un montón de dramas divinos. Pero entonces, algo pasó. Allá por el siglo VI a.C., en una ciudad portuaria súper movida llamada Mileto, algo extraordinario empezó a gestarse. Un pequeño grupo de pensadores empezó a hacerse un tipo de pregunta completamente diferente. La idea que los movía era la búsqueda del arché. Este concepto griego se refiere al principio de todo, a la sustancia fundamental de la que todo está hecho. Y aquí viene lo revolucionario. Por primera vez no estaban buscando la respuesta en los dioses, sino en la naturaleza misma. Creían que debía existir una explicación racional para todo. Y el pionero de toda esta movida fue Tales de Mileto. Se le considera el primer filósofo porque, pues, fue el primero que se atrevió a dar ese paso decisivo, a alejarse del mito, haciendo una pregunta súper simple pero a la vez increíblemente profunda. Esta pregunta fue revolucionaria. Fíjense bien, no preguntó ¿quién creó al mundo?, que sería la pregunta del mito. Preguntó ¿de qué está hecho? Al buscar la respuesta en la naturaleza y no en el Olimpo, Tales prácticamente inauguró el pensamiento científico y filosófico. Estaba diciendo que el universo se puede entender, que sigue un orden que podemos descubrir. Y claro, una vez que se hizo la pregunta, ¡pum!, se abrió la puerta a las primeras respuestas racionales. Estos pensadores que conocemos como los presocráticos comenzaron a proponer teorías muy audaces, basadas no en revelaciones divinas, sino en lo que podían observar. La famosa hipótesis de Tales fue que el arché era el agua. Ahorita nos puede sonar muy simple, ¿no? Pero su razonamiento fue brillante para la época. Se dio cuenta de que toda forma de vida necesita humedad para existir, y que el agua puede cambiar de estado, sólido, líquido, gaseoso. Por primera vez, alguien estaba usando evidencia del mundo real para sostener una teoría sobre el cosmos. Pero aquí viene lo más importante. No fue tanto la respuesta de Tales, sino lo que provocó: el debate. Su alumno, Anaximandro, dijo, no, yo no estoy de acuerdo, y propuso que el origen era el apeiron, algo así como lo indefinido. Luego Anaxímenes sugirió que era el aire. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Están discutiendo, están criticando y construyendo sobre las ideas de otros. Esto es el nacimiento del discurso racional. Y bueno, una vez que se abrió esa puerta, las preguntas se hicieron todavía más abstractas, más profundas. Esto nos llevó a uno de los debates intelectuales más fascinantes de la historia, uno centrado en la naturaleza misma de la realidad. ¿El mundo es algo que no cambia o está en constante transformación? En una esquina tenemos a Heráclito, quien afirmaba que el cambio es la única constante, y en la otra a Parménides, que argumentaba algo radicalmente opuesto, que el cambio es solo una ilusión y que la realidad es una sola, eterna e inmutable.
Dos visiones del mundo totalmente contrarias que sentaron las bases de la metafísica. La famosa frase de Heráclito lo explica perfecto. Cuando uno vuelve a un río, ni la persona ni el río son los mismos. Todo fluye, todo está en un proceso constante de cambio. Para él, esta tensión, este movimiento perpetuo, era la esencia misma de la realidad. Parménides, por otro lado, se fue por la lógica pura y dura. Su argumento era algo así: lo que es no puede al mismo tiempo no ser. El cambio, para él, significaba que algo pasaba de ser a no ser, lo cual, lógicamente, era una contradicción. Su conclusión, que es una locura, fue que nuestros sentidos nos engañan. La verdadera realidad, a la que solo llegamos con la razón, es una, eterna e inmutable. Una idea realmente alucinante. Bueno, y mientras estos filósofos andaban debatiendo sobre la naturaleza del cosmos, las ciudades-estado griegas, sobre todo Atenas, estaban en plena ebullición. Y esto provocó otro giro dramático en la filosofía. El foco se movió de las estrellas a la plaza pública, a las preguntas sobre la vida humana, la ética y la sociedad. Quienes lideraron este cambio fueron los sofistas. Eran, digamos, maestros itinerantes que enseñaban el arte de la persuasión por dinero. En la democracia de Atenas, saber hablar bien era súper valioso, pero su filosofía era radical. Decían que no existía una verdad objetiva, que todo era relativo. Como dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y justo en respuesta a este relativismo, a esta idea de que todo se vale, apareció una de las figuras más legendarias de la historia, Sócrates. A diferencia de los sofistas, él no iba por ahí presumiendo que tenía todas las respuestas. De hecho, su punto de partida era, pues, todo lo contrario. Con esta frase, Sócrates le dio un giro de 180 grados a la filosofía. Ya no se trataba de ganar debates o de saber mucho sobre el universo, sino de un autoexamen constante. Su método era hacer preguntas para dejar en evidencia la ignorancia y buscar definiciones universales de cosas como la justicia y la virtud. La sabiduría no era saber mucho, sino reconocer lo poquito que en realidad sabemos. Y así cerramos este brevísimo recorrido. El viaje desde las explicaciones con dioses hasta el examen riguroso de la razón y la ética no fue solo un evento histórico, sentó las bases del pensamiento crítico, de la ciencia y de la forma en que hoy nos preguntamos quiénes somos y qué hacemos aquí. La pregunta final es, ¿no será que ese gran salto es, en realidad, el verdadero comienzo de nuestro mundo?